Muy bien chicos, ahora vamos a ver un problema en el que vamos a utilizar la segunda ley de Newton. El problema parece difícil pero es muy sencillo, solo presten atención. Dice, una bola de 100 kilogramos se hace descender por medio de un cable con una aceleración hacia abajo de 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la tensión en el cable? Muy bien, y aquí tenemos un dibujo, no soy el mejor dibujando, tenemos una grúa y está descendiendo, o sea, está bajando esta bola de 100 kilogramos con una aceleración de 5 metros sobre segundo. Nos pide hallar la tensión en el cable. La tensión simplemente es una fuerza, hay que hallar la fuerza, pero ¿hacia dónde va la fuerza? Bien, si la aceleración junto al peso de toda esta bola va hacia abajo, entonces la fuerza de tensión va a ir hacia arriba. Tendríamos una fuerza de tensión hacia arriba que desconocemos y hay que calcularla. Siempre en todos los problemas, para saber qué es lo que tenemos que hacer, es ver los datos, qué datos tenemos. Vemos que tenemos un peso que va a ser la aceleración de la gravedad multiplicada por esta masa, va a ser un peso hacia abajo. Tenemos una aceleración y tenemos una fuerza hacia arriba. También el peso es una fuerza, pero está hacia abajo. Entonces tenemos dos fuerzas y dos aceleraciones. Bien, ya tenemos aquí todos los datos. Tenemos el peso, que es masa por gravedad, que es igual a 1000 newtons. La tensión, que desconocemos. Tenemos la aceleración hacia abajo, que es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración de la gravedad, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora hay que fijar el sentido positivo y negativo de nuestro sistema de referencia. O sea que, ¿cuál va a ser nuestro negativo y nuestro positivo? Funciona con los dos. Si lo damos como positivo o como negativo arriba, funciona. Igual para abajo funciona. En este caso, para que nos sea más fácil, el movimiento hacia abajo lo vamos a tomar como positivo. Y por lo tanto, si el movimiento hacia abajo va a ser positivo, entonces el movimiento hacia arriba va a ser negativo. Entonces, hacia abajo tenemos el peso. Recuerden que el peso va hacia abajo. Y hacia arriba, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza de tensión. Entonces, la fuerza de tensión va a ser negativa porque está contraria al movimiento. El movimiento va hacia abajo y la fuerza del peso lo está acompañando, entonces va a ser positiva. La fuerza de tensión, al contrario, jala hacia arriba, entonces va a ser negativa porque es contraria al movimiento, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues sigue aplicar la segunda ley de Newton, como dice que la aceleración es igual a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo sobre la masa. Despejando esto, tenemos que la fuerza es igual a la aceleración por la masa, y esta es la expresión que nos importa ahorita. Entonces, aplicando esta segunda ley de Newton, tenemos que poner la fuerza resultante, o sea, la suma de todas las fuerzas. Pero ¿cuáles son todas las fuerzas que tenemos? Tenemos la fuerza del peso y la fuerza de tensión hacia arriba. Entonces, las fuerzas van a ser igual a el peso, que el peso lo podemos expresar como masa por gravedad. Tenemos masa por gravedad más la fuerza de tensión, que está hacia arriba, pero tiene signo negativo. Entonces sería más menos tensión, que eso sería menos la fuerza de tensión. Y esto es igual a masa por aceleración o aceleración por masa, que es lo mismo. El producto, la multiplicación es conmutativa. No importa si se pone primero la masa y después la aceleración, o primero la aceleración y después la masa, es lo mismo. Vamos a ponerlo masa por aceleración. Pero ¿cuál es nuestra aceleración? Bien, nuestra aceleración va a ser 5 metros sobre segundo al cuadrado. Vean que aún no estoy poniendo los datos numéricos, simplemente estoy poniendo todas las unidades de gravedad, aceleración, tensión y peso. Al final, cuando ya tengamos la tensión despejada, ahora sí vamos a aplicar los valores numéricos para que nos sea más fácil. Podemos hacerlo desde ahorita, pero para que sea más fácil lo estamos haciendo así. Ok, ¿cuál sería nuestra aceleración? Pues aceleración 5 metros sobre segundo al cuadrado. Simplemente ponemos A. Aceleración. Y ahora nos interesa saber la tensión, entonces hay que despejar la tensión. Vemos que tenemos a la tensión con signo negativo, entonces la mandamos del otro lado y va a pasar con signo positivo, y tendríamos masa por gravedad igual a masa por aceleración más tensión. Entonces este término lo mandamos del otro lado y va a pasar negativo, y entonces nos quedaría masa por gravedad menos masa por aceleración igual a tensión. Sí vio lo que hice, ¿no? Teníamos la tensión aquí y la mandamos del otro lado. Aquí está restando, va a pasar sumando. Teníamos la masa por aceleración aquí y lo mandamos del otro lado. Aquí está sumando y pasa restando. Y ahora ya tenemos despejada la tensión. Pero vemos que aquí tenemos como término común la masa. Entonces podemos factorizar, porque ya vimos cómo factorizar, ¿no? Entonces la tensión va a ser igual a... Factorizamos la masa, masa por
gravedad menos aceleración. Vean, ya tenemos factorizado aquí. Y ahora sí podemos reemplazar esto por los datos que tenemos aquí y ya estaría el problema. Entonces la tensión sería igual a la masa, que la masa del cuerpo de la bola es de 100 kilogramos, por la gravedad menos la aceleración, pero en este caso la gravedad la estamos considerando como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces sería 10 metros sobre segundo al cuadrado menos la aceleración, y la aceleración de nuestro cuerpo hacia abajo era de 5 metros sobre segundo al cuadrado. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos acá arriba y tenemos que la tensión es igual a 100 kilogramos multiplicado por 10 metros sobre segundo al cuadrado menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que la fuerza de tensión hacia arriba es de 500 newtons, que resulta de multiplicar 100 kilogramos por 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está la respuesta. Espero que se haya entendido bien y ahora les voy a dejar un ejercicio a ustedes para que practiquen. Van a hacer el mismo ejercicio, exactamente el mismo, pero en vez de una bola de 100 kilogramos va a ser una bola de 50 kilogramos. Es exactamente el mismo, pero con una bola de 50 kilogramos. No se vale copiar aquí. Ahí está el problema. Pausen el video y la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí tienen la respuesta y voy a explicarla porque hice un pequeño cambio. ¿Recuerdan que dije que teníamos que definir un sentido? ¿En qué sentido poníamos positivo y en qué sentido poníamos negativo? Bueno, en el anterior hacia abajo puse positivo y hacia arriba puse negativo. Ahora en este caso el movimiento hacia abajo lo tomé como negativo y el movimiento hacia arriba lo tomé como positivo. Bien, tenemos todos los datos aquí. Aplicamos la segunda ley de Newton. La suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de tensión y la fuerza del peso. Entonces tenemos la tensión menos masa por gravedad, que masa por gravedad es el peso. Recuerden que el peso es la masa de un objeto multiplicada por la aceleración de la gravedad. Es igual a masa por aceleración. Pero ¿hacia dónde se mueve nuestro objeto? Nuestro objeto se mueve hacia abajo a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Hacia abajo. Entonces, como se mueve hacia abajo y el movimiento hacia abajo es negativo, va a ser menos aceleración. Entonces tenemos menos masa por aceleración. O sea, el signo de la aceleración lo ponemos al principio y ya está. Entonces despejamos aquí. La tensión la dejamos aquí sola. Y este menos masa por gravedad lo mandamos del otro lado. Aquí está restando, va a pasar sumando. Entonces tenemos tensión es igual a menos masa por aceleración, que estaba aquí, más masa por gravedad, que es este que pasó para acá. Y ahora factorizamos la masa. Tensión es igual a la masa por gravedad menos aceleración. Y ahí lo tenemos. Entonces tensión es igual a masa por gravedad menos aceleración, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos la masa, que es de 50 kilogramos, multiplicada por la aceleración que nos resultó aquí arriba, que es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos deja con una fuerza de tensión hacia arriba de 250 newtons. Igual si ustedes hubiesen puesto el movimiento hacia abajo como positivo y el movimiento hacia arriba como negativo, les habría resultado exactamente lo mismo. De las dos maneras se puede. Muy bien, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.